Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente por la línea telefónica desde Israel al periodista Ofer Lazovitsky. ¿Qué tal, Ofer? Shalom, Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto, muy bien, un saludo desde aquí de Tel Aviv. Bueno, yo sé que hay generalmente cuando hacemos conexiones para hablar con periodistas de Israel, hablamos de la situación de seguridad en Israel, que siempre es un tema actual, también estas semanas, pero hay un tema que no por no ser actual, sigue siendo actual. Es decir, estamos ya desde abril con elecciones y vamos de lleno a unas terceras, ¿no? Bueno, no solo de abril, Jorge, te recuerdo que el gobierno de Netanyahu se disolvió ya en diciembre de 2018, que fue cuando el exministro de Defensa, Víctor Lieberman, renunció al puesto por discrepancias con el primer ministro Netanyahu respecto a la política de Gaza, ¿no? Que consideraba una rendición al terror el firmar sucesivas treguas a cambio del ingreso de millones de dólares cataríes. Por tanto, podemos decir que no desde abril, sino desde diciembre, por tanto, ya entramos en diciembre, un año entero, Israel, el sistema político del país está totalmente bloqueado. Y como bien decías, cuando termine este periodo extra de 21 días, si no me equivoco, ya quedarán unos 14, y que probablemente va a resultar en un fracaso porque las negociaciones están totalmente estancadas, se van a convocar unas nuevas terceras elecciones indeseadas, yo diría, por la mayoría, tanto por los partidos políticos, o eso no lo sé yo, pero por la ciudadanía seguro, que es lo que se respira en las calles y lo que me comenta la gente. Bueno, si hay, a veces uno dice la historia, cuentan de movimientos, y no de personas o personajes, pero en este caso, estos últimos tiempos están con un protagonista con nombre y apellido que se llama Bibi Netanyahu, es decir, depende de lo que haga o deje de hacer, qué es lo que puede llevar a armar o no armar gobierno en este caso, ¿no? Exactamente, lo has puesto, el protagonista tiene nombre y apellidos, Benjamin Netanyahu, que recordemos hace una semana, justamente el jueves de la semana pasada, fue cuando el asesor letrado del gobierno formalizó la imputación en 3 casos distintos por corrupción, fraude y abuso de confianza. Y aquí obviamente se abre una batalla en todos los frentes, tanto entre partidos como en la interna del Likud. Recordamos, antes de ayer hubo en Tel Aviv una concentración masiva, por así decirlo, de seguidores de Netanyahu, donde protestaron, como el mismo líder del Likud dijo, contra el golpe de Estado, que como Netanyahu dijo, está orquestado por la Fiscalía, la policía, la prensa y la izquierda contra él. Y todo esto a pesar de que el mismo Avichai Mandelblit, quien emitió la imputación, fue colocado a dedo por Netanyahu y no puede ser catalogado para nada como izquierdista, porque es un hombre de derecha como es bien sabido. Ahora, eso sí, que esté imputado Netanyahu para nada le indica que esto sea su final, y aquí se abren muchísimas incógnitas, porque mismamente esta semana Mandelblit ha dicho que por ahora, mientras está en un gobierno de transición, no debe renunciar al cargo. La incógnita será qué pasa en caso de que se formalicen estas terceras elecciones. ¿Qué pasará? Si estará hábil para presentarse o no. Netanyahu ya ha dicho que va a dar la batalla y probablemente su estrategia será seguir, presentarse para, en caso de poder ganar, poder promover una ley de impunidad en la Knesset, en un comité especial, que buscando la impunidad ante este proceso judicial. Por tanto, aquí se presentan muchas incógnitas sobre qué pasará. Y la otra contrapartida aquí está la batalla interna en el Likud, donde uno de sus adversarios, Gideon Sa'ar, ya ha pedido públicamente primarias y ha dicho públicamente que se presentará, y lo que alega su opositor dentro del partido ya no es estas incógnitas que hay respecto a su causa judicial, qué pasará, si resultará culpable o no. Lo que alega Gideon Sa'ar es que Netanyahu, tras unas elecciones en abril, otras elecciones de este septiembre, ha sido incapaz de formar coalición de gobierno en alianza con sus aliados naturales en la derecha, la extrema derecha y los ultraortodoxos. Por tanto, Gideon Sa'ar dice, mira, más allá de lo que te ocurra, querido Netanyahu, en los tribunales está demostrado que políticamente has fracasado
y ya pueden haber terceras, cuartas o quintas elecciones que nos encontraremos en un escenario similar. Por tanto, tiempos muy convulsos tanto en lo judicial como en lo político, diría yo, aquí en Israel. Bueno, yo no sé si en Israel a veces se tiene la misma sensación que se tiene en España, que también llevamos más de un año de ingobernabilidad, es decir, con gobiernos en funciones que tienen que automáticamente, por ejemplo, prolongar los presupuestos de hace 2 años porque no se pueden votar los nuevos, etcétera, etcétera. Aquí ya hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿para qué sirven los partidos, no? O ¿para qué sirven las elecciones si en realidad sin tomar decisiones grandes políticas, pues el país sigue funcionando? Es más, en Israel, por ejemplo, se siguen publicando números muy favorables como la bajada de la tasa de paro y cosas así. Es decir, igual sí que se necesita un Ministerio de Defensa fuerte, pero que no sé si eso se lo plantea la ciudadanía en Israel, el hecho de que... Obviamente, Jorge, lo que apuntas es evidente, y nosotros en nuestro programa de radio en Cannes es un tema que comentábamos recientemente, ¿no? Es decir, que a pesar de todo y a pesar de estas internas y estas luchas feroces entre políticos, que al final se reduce últimamente y lamentablemente mucho a personalismos, porque de política se habla más bien entre poco y nada. La última campaña, diría yo, que fue lamentable, se basaba básicamente en vídeos de medio minuto en redes sociales, insultos y acusaciones, pero de política no se habla. Y lo que decíamos nosotros en el programa hace unas semanas, aquí se están peleando, aquí no se resuelve nada, pero cada día por la mañana la gente debe levantarse bien pronto y levantar el país, levantar sus familias. Y como bien dices, Israel, ¿no?, se conoce también por una parte en lo bueno, por tierra de emprendimiento, de milagros, ¿no?, yendo más a la épica. Y es así, ¿no? Y los números lo demuestran. O sea, a pesar de toda esta situación convulsa, a pesar de los retos de seguridad y el conflicto lamentablemente no resuelto con nuestros vecinos palestinos, a pesar de esta situación política tan turbia y diría yo nociva en muchos aspectos, tú te levantas por la mañana y sales a las calles, aquí donde vivo yo en Tel Aviv, y conoces nuevos proyectos, los emprendimientos de la gente, el espíritu trabajador, ¿no?, de salir adelante a pesar de los pesares, y eso se traduce, como bien decías, Jorge, pues en estadísticas como la conocida esta semana, que el paro pues registra mínimos históricos, diría que debajo del 4%, y para mí está muy claro. Yo creo que a día de hoy la gente, el ciudadano de a pie, está por encima de sus representantes. Y otro de los temas que comentaba con mis compañeros periodistas aquí en Israel, que es que en el pasado podían haber diferencias, como en todos lados, ¿no?, en un parlamento entre la derecha ideológica y la izquierda y diferentes modelos de Estado y respecto a la seguridad, el conflicto, la paz, ¿no? Pero había debate ideológico, había discrepancia ideológica y había respeto por el contrario. Y lamentablemente, algo que ha caracterizado la política israelí en los últimos años, y especialmente desde que Benjamin Netanyahu tomó las riendas del país, es que se ha polarizado, se ha dividido muchísimo la sociedad, y lamentablemente hay mucho odio entre quienes piensan políticamente o religiosamente diferente. Y esto es algo muy triste y que es algo que esperemos que quien tome las riendas del país, que esperemos que sea más pronto que tarde, se ponga manos a la obra en este asunto. Porque es algo que se siente y es muy difícil poder debatir de política con respecto entre gente que discrepa. Y yo creo que la unidad, que es algo a lo que apelaba mucho Gantz, tanto en la campaña como en sus intentos de formar coalición, es algo imprescindible para recuperar, más allá de las discrepancias, pero respeto por el prójimo, porque lo que no puede ser es que se llame a la muerte del otro, Mavet Larabim, ¿no?, muerte a los árabes o muerte a los izquierdistas, o este tipo de proclamas que de la proclama luego pasa al hecho. Y aquí lo hemos vivido ya en Israel, y esto es algo que debemos poner en alerta, y que creo que más allá de consideraciones ideológicas se le debe poner freno con urgencia, recuperar la cordura. Bueno, ese llamamiento, esperemos que lo respeten o que piensen en ello
los políticos, pero también hay que decir que a los políticos los elige alguien. Es decir, justamente en Israel hay una tradición democrática, afortunadamente, muy asentada, y hasta tal punto asentada que está muy fragmentado la representatividad en la Knesset, ¿no? Aquí en España es algo novedoso esto de que no haya un bipartidismo, más grupos pequeños, pero en Israel ya desde hace muchos años el bipartidismo se acabó y todos los partidos siempre forman coaliciones, no ya Obvio. Obviamente, ¿no? Como dato curioso, bueno, yo creo que el sistema israelí, si bien siempre han habido históricamente dos partidos de referencia, ¿no? En la derecha Likud, en la izquierda el laborismo, que hoy en día obviamente esto ya ha cambiado, pero curiosamente, Jorge, ahora en España, en el Parlamento español, tenéis hoy día más partidos representados, contando los partidos regionales, autonómicos y demás, que lo que hay hoy en Israel. Pero como bien dices, en España esto es un fenómeno nuevo, y no vamos ahora a tocar el tema español, ese ya lo analizan otros compañeros, pero aquí en Israel, obviamente, sí, los líderes, los partidos están elegidos por el pueblo, y simplemente lo que yo venía a decir es que, obviamente, pues Israel en los últimos años, especialmente en la última década, el electorado ha votado mayormente opciones a la derecha, si no, no se explicaría de otro modo que el primer ministro haya sido Netanyahu todo este tiempo. Ese no es el problema. Uno legítimamente puede tener aspiraciones políticas de derecha o de izquierda o de centro, eso da lo mismo, pero como bien te decía, la última campaña, especialmente la segunda repetición, fue muy turbia, y esa incitación es peligrosa y lo conocemos, y hay un precedente muy triste aquí en Israel que todos conocemos y que recordamos hace poco en noviembre, que fue el asesinato del primer ministro Rabin. Entonces, mi análisis o mi llamamiento es primero, recuperar la cordura, y dos, que es urgente que desencallar la situación, porque los números está claro que no le dan ni a Netanyahu ni a su principal opositor Gantz para manejárselas en solitario o con sus partidos afines apoyándoles. Por tanto, aquí ha de haber una fórmula que probablemente, les guste más o les guste menos, pasa por un gobierno de coalición entre ellos. Y aquí la gran incógnita es si será la era Netanyahu o la era post-Netanyahu. Muchos, tanto en el Likud, creen que la era de Netanyahu ya ha terminado, y los últimos dos intentos fracasados por formar gobierno así lo demuestran, pero levantar la voz cuesta. De momento solo lo ha hecho Gideon Sa'ar, y vaya, ya te digo yo, más allá de lo que ocurra o no, lo que sí que es cierto es que estamos ya a cosa de días de que se anuncie formalmente que vamos por tercera vez a las urnas, cosa que le cuesta al país, por tanto a la ciudadanía, muchísimo dinero, muchísimo tiempo, y al final, también los analistas coinciden, no va a cambiar el resultado. Puede bailar un escaño más, arriba o uno abajo, puede ser que azul y blanco suba y sea el ganador con más ventaja que en septiembre, pero el panorama político será prácticamente igual. Uh-huh. Claro, de eso quería comentarte, porque si bien en las elecciones de abril pues Netanyahu y Gantz empataron técnicamente en 35 escaños, luego hubo una ventaja de Gantz, pero Netanyahu se bloqueó ahí con una serie de partidos para presentarse todos conjuntamente, ¿no? Con lo cual, a pesar de que la estrella de Netanyahu va decayendo, pues con el bloque, si no hay fisuras en el bloque de las derechas y los ultraortodoxos, pues va a ser muy difícil que adopten esta postura de un gobierno de unidad nacional que no sea por donde Netanyahu quiere que pase, es decir, junto con la gente de su bloque, incorporando a Cajol Laván a esa maxi coalición, con él por lo menos durante los 2 primeros años al frente, ¿no? Esto ya sería... Bueno, el bloque este que mencionabas, el llamado bloque de derecha, una estrategia clara de Netanyahu en esta pasada ronda de negociaciones de
tener el respaldo del bloque de Abaita Yehudi o Yamin Hadash, esta nueva coalición, más los ultraortodoxos, y así demostrar, decir, oye, yo tengo 55 parlamentarios detrás mío, por tanto soy yo quien tengo más fuerza, por tanto yo voy a imponer las normas de cómo quiero que sea este hipotético acuerdo de unidad. Siempre lo he explicado en las crónicas que hice sobre este proceso. A Benny Gantz, en caso de no querer atenerse a las condiciones impuestas desde el Likud, solo le queda otra fórmula, y esa otra fórmula pasa innegablemente por acordar con los partidos de centro izquierda y por incluir a la lista árabe. Y eso supone un paso que al parecer Gantz estaba dispuesto a dar, supone un paso arriesgado y a la vez muy valiente, porque supone legitimar a las fuerzas, a la coalición que representa a un 20%, no olvidemos, de la población de Israel, y donde hay mucha diversidad. O sea, la coalición árabe, obviamente desde la derecha se la trata de terroristas, apoyadores de Hamas, etcétera, pero hay que recordar que ahí hay 4 partidos que son tan distantes como podría ser Abodá y Meretz del Likud, ¿no? Ahí tenemos un partido comunista que es Hadash, tenemos un partido nacionalista y un partido islamista que es el que tiene los postulados más radicales, pero la aritmética y la matemática es así de sencilla. Si Gantz no se quiere atener a las condiciones del Likud y la derecha, pasa por dar un giro, dar una apuesta valiente y por aceptar el apoyo, aunque sea desde fuera, pero el voto favorable en la investidura de esta coalición árabe, que recordemos no es válida por sí misma, necesita sumar este apoyo externo de los árabes, el apoyo natural que le dan y que le han afirmado ya tanto a Abodá como al Frente Democrático, lo que es Meretz, y necesitaría otro apoyo o abstención que pasaría probablemente por Lieberman. Pero básicamente pasa por, en caso de que hayan nuevas elecciones, pues dar un viraje, dar una apuesta diferente, porque si no, ideológicamente, al final, Cajol Labán, con elementos que tiene dentro de esta coalición de centro más a la derecha, por así decirlo, ideológicamente, si no, al final es un calco del CUT. Por tanto, la gente, ¿por qué va a querer apostar por algo diferente? Por tanto, es una cuestión de matemática, y si realmente Gantz quiere una alternativa política para Israel, pasa por dar un giro de 180 grados y hacer un paso valiente. Obviamente esto tiene muchas complicaciones y debates internos, y dentro de su propio partido el ala derecha de Azul y Blanco lo ha repetido y ha apostado y ha presionado porque esto no ocurra, porque Gantz no se vaya a buscar este apoyo de la lista árabe. Bueno, yo lo que no entiendo es si Netanyahu le tiene tanta tirria a los medios de comunicación que dicen que los atacan, ¿por qué les da tanto de comer? Es decir, durante este año la gente, me imagino que está todo el tiempo de alguna manera también pendiente de este tipo de noticias, de comentarios y de expertos en la tele y de debates sobre esta cuestión. Es decir, él es el mismo que está generando el debate para... Exactamente, Jorge. Yo siempre digo lo mismo. A ver, Netanyahu critica a los medios o critica ahora a la justicia cuando le interesa, pero te puedo poner muchos ejemplos. Primero, que Netanyahu puede gustar o puede gustar menos, pero él es un crack, es un as a la hora de marcar la agenda. Él marca la agenda mediática. Y otra de las cosas que critico a quienes intentan destronarlo es que si pretenden hacerlo, primero tienen que dar un paso adelante y ser ellos quienes marquen la agenda y marquen el debate político. Y eso supone enfrentarse directamente cara a cara con Netanyahu, lo cual supone una lucha muy dura, porque él es un contrincante muy fuerte dialécticamente y tiene una base de gente que le apoya muy fuerte. Pero lo que decías, Jorge, de los medios es o de la ley, ¿no? Los medios es obvio, él marca la agenda, pero con la ley, o sea, hoy o esta semana se cagan literalmente en la ley, hablan de golpe de Estado, de una judicatura que actúa según intereses externos, pero una semana atrás se alababa la ley, ¿no? La legislación israelí, por los comentarios que llegaban desde Washington, que de repente cambiaban su posición respecto a los asentamientos judíos en Cisjordania. Entonces Netanyahu decía, no, obviamente, y esto lo dice nuestra propia ley, y la ley marca esto, por tanto yo voy a seguir adelante y voy a apostar por anexionar el Valle del Jordán. Por tanto, vemos que hay una posición
dual que cambia respecto a la semana y al tema que se esté tocando. Pero, como bien digo, Netanyahu es un hacha dialécticamente, es muy fuerte, sabe marcar la agenda, sabe trabajar muy bien el discurso y va a dar la batalla. Él no, que la hayan imputado no significa para nada que esto lo haya debilitado o que sus seguidores fieles, que siempre lo digo, sus seguidores, pues cuando sales a la calle o he estado cubriendo sus marchas, al final son como aficionados de un equipo de fútbol, son leales e incondicionales a sus colores, los colores del Likud y los colores de su líder, como bien le aclaman en las calles, Bibi Melech Israel, Chai Betayam. Bibi Netanyahu, rey de Israel, vive y existe y está con nosotros y veremos si seguirá o no seguirá siendo el rey de Israel. Bueno, te agradecemos, Sofer Lashevitsky, estas impresiones, este punto de vista que complementa y que esperemos que la situación se aclare. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, Jorge, un placer.